Manual del Ujier, capítulo 4. La autoridad y la responsabilidad de los ujieres. 84. Hay dos factores en toda responsabilidad administrativa que no pueden separarse, al menos no sin perder un alto grado de eficacia. Esos dos factores son la autoridad y la responsabilidad. Si a alguna persona se le da la responsabilidad de una tarea específica, pero nunca la autoridad para realizarla, el resultado es frustración total. Además, si una persona es la autoridad designada para un trabajo específico, pero nunca se le da la responsabilidad, el resultado es la desorganización. Para que los ujieres hagan un buen trabajo en cualquier iglesia local, sus esferas de responsabilidad y autoridad deben entenderse claramente. Los ujieres que asumen autoridad más allá de su responsabilidad crean confusión, mientras que los ujieres que no aceptan la autoridad para cumplir con su responsabilidad crean indiferencia. Por lo tanto, el pastor, la junta directiva de la iglesia, el director de ujieres, los ujieres y aún esferas siguientes de autoridad y responsabilidad. La autoridad final. 85. En la mayoría de las iglesias, la autoridad final para la operación de la iglesia se centra en el pastor y el cuerpo de oficiales de la iglesia. Pero como el pastor y el cuerpo de oficiales de la iglesia no pueden hacer todo lo que necesita hacerse, ellos delegan considerable autoridad y responsabilidad a los laicos de la congregación. Una de esas esferas de autoridad y responsabilidad delegada es el servicio de ujieres de la iglesia. En asuntos de decisión final, la palabra del pastor o del cuerpo oficial de la iglesia es la definitiva. No obstante, para facilitar las cosas, los oficiales de la iglesia y los pastores usualmente comisionan al director de ujieres, a quien se le otorga responsabilidad y autoridad sobre el servicio de ujieres. El director de ujieres. 86. El director de ujieres debe ser una persona de considerable madurez y gracia en el Señor. Debe ser una persona que tenga un buen sentir acerca del pastor y de la iglesia. Debido a que debe supervisar el trabajo de un número considerable de personas, tiene que ser alguien que trabaje bien con otros. Como las personas a menudo buscan lo mejor en la oficina del director de ujieres, debe ser una persona bien aceptada entre todos los miembros de la iglesia. Una vez que se ha elegido a esta persona, se le debe dar total autoridad y responsabilidad para la tarea de los ujieres de la iglesia, reservando para el cuerpo de oficiales de la iglesia y el pastor solo los asuntos de procedimientos. 1. Reclutamiento. El director de ujieres debe tener autoridad para reclutar a su propio personal. Trabajará mejor con las personas que él mismo haya elegido. Aunque hubiera personas en el cuerpo de ujieres a quienes él no quisiera tener, la autoridad de sus propias decisiones le dejan la completa responsabilidad de sus acciones. Él no debiera sentir que ciertos ujieres están reclutando a otros sin consultarlo. Después de estudiar su situación total, puede optar por mantener a todos los ujieres de un año anterior, pero la decisión debe ser de él. Además, el director de ujieres puede desear escoger un equipo separado de ujieres para la escuela dominical, los cultos matutinos de adoración y los cultos de la noche. Aún otros rotan a sus ujieres en tareas de 3 meses. El director de ujieres no debe decidir solo sobre las personas que usará, sino también el sistema para asignar sus responsabilidades. 2. Supervisión general. Una vez que las personas han sido reclutadas para servir como ujieres de la iglesia, es la responsabilidad del director de los ujieres supervisar todas las funciones de ellas. El director de ujieres se convierte en el canal por medio del cual trabaja el pastor. Los ujieres que tienen problemas especiales no los llevan directamente al pastor o a la junta directiva, sino al director de ujieres.
A menos que los canales de comunicación sean hechos bien delimitados, la autoridad y la responsabilidad del director de ujieres en este aspecto será obstruida. El pastor y los otros no deben estar dando instrucciones directamente a los ujieres, sino siempre a través del director de ujieres. 3. Tareas. Después de estudiar a su personal, el director de ujieres dará tareas específicas para cada persona en su cuerpo de ujieres. Estas deben ser tareas anuales o tareas rotativas, según el juicio del director de ujieres. Cualquier ujier que no pueda cumplir su tarea en un día determinado debe contactar al director de ujieres lo más pronto posible de manera que pueda reclutarse un sustituto. En consulta con el pastor y los ujieres, el director de ujieres puede determinar qué tan temprano deben llegar los ujieres para comenzar con sus tareas. Las reglas y regulaciones que gobiernan la conducta y los métodos de los ujieres deben ser establecidas por el director de ujieres en consulta con su personal. Las reglas y regulaciones impuestas arbitrariamente a menudo son ineficaces. 4. Reuniones de ujieres. Muchos directores de ujieres sesionan con su personal una vez cada 15 días para intercambiar ideas sobre las tareas generales y específicas. Es bueno que al menos una vez al año estas reuniones se conviertan en una reunión para cenar con los cónyuges presentes. Un ujier puede hacer un mejor trabajo si su cónyuge entiende más plenamente su responsabilidad. Y las personas siempre trabajan juntas mejor cuando tienen la oportunidad de partir el pan y analizar asuntos de manera informal. 5. Otras responsabilidades. El director de ujieres tiene también autoridad sobre las esferas siguientes. A. Recuento de asistencia. B. Cosas extraviadas. C. Centro de información. D. Ordenar material necesario. Y E. Ser un enlace con el pastor durante los cultos. Ujieres individuales. 87. Cada ujier en particular tiene el derecho de saber con exactitud lo que se exige de él o de ella. Necesita saber a qué hora debe llegar. Debe adiestrarse en las técnicas que el director de ujieres quiere usar al sentar a las personas y recibir la ofrenda. Necesita saber el pasillo específico que se le ha asignado y cuánto tiempo debe estar en su lugar. Si un ujier en particular va más allá de su responsabilidad y autoridad, surgen los problemas. Abrir ventanas, cerrar puertas, traer sillas adicionales, operar en pasillos de responsabilidad de otro ujier y expresar opiniones innecesarias son algunas de las maneras en que los ujieres pueden crear problemas. Pero un ujier que asume la autoridad y cumple la responsabilidad que se le ha dado en una tarea específica es un siervo o una sierva de Dios que está rindiendo un servicio cristiano significativo. Conozca su iglesia. 88. Como los ujieres tratan directamente con las personas que asisten a la iglesia, es necesario que sepan muchas cosas acerca de su iglesia que tal vez no sea necesario que las entiendan los miembros del coro o ni siquiera los maestros de la escuela dominical. A los ujieres se les hará muchas preguntas que podrán responder si están familiarizados con la información en los siguientes asuntos. 1. Horas de oficina del pastor. 2. Horario del autobús de la iglesia. 3. Ubicación de los servicios sanitarios. 4. Los estatutos de la iglesia. 5. Oficinas generales de la denominación. 6. Estacionamiento. 7. Dirección de librerías evangélicas. En una de las sesiones de ujieres puede usarse la pizarra para enumerar la clase de información que se le pregunta a los ujieres con más frecuencia acerca de la iglesia. 89.
En todas las iglesias, pero sobre todo en las más grandes, es bueno que los ujieres conozcan bien sus edificios. Aunque esa lista debe hacerla cada cuerpo de ujieres, aquí están asuntos que deben incluirse. 1. El lugar de cada departamento de la escuela dominical y el aula de los adultos. 2. El lugar de las cañerías y la electricidad. 3. Debe hacerse una revisión en todos los servicios sanitarios. A. Antes de la escuela dominical. B. Entre la escuela dominical y el culto matutino. C. Después del culto matutino. D. Antes del culto vespertino. Y E. Después del culto vespertino. Como en muchas iglesias hay pocos servicios sanitarios, estos pueden deteriorarse con mucha rapidez. 4. La ubicación y las reglas para usar el teléfono. 5. El lugar y los procedimientos del cuarto de cuna. 6. Cosas extraviadas. 7. Lugar de primeros auxilios. Sugerencias para estudio y capacitación. 1. Asigne a una persona para que lea la exhortación de Pablo en cuanto a la ofrenda en 1 Corintios 16 del 1 al 4. 2. Designe a una persona calificada para dar ilustraciones en la relación de autoridad y responsabilidad. 3. Escriba en la pizarra una lista de las responsabilidades del director de ujieres. 4. Escriba otra lista de las cosas que un ujier tiene derecho a saber respecto a su tarea. 5. Haga un diagrama del templo que muestre los locales para clases y materiales, y los controles del aire acondicionado, la calefacción y la iluminación.